El lunes 26 de junio de 2023, los dirigentes de los partidos Acción Nacional, PAN, Revolucionario Institucional, PRI, y de la Revolución Democrática, PRD, así como representantes de la sociedad civil, dieron a conocer la creación del Frente Amplio por México, una coalición política conformada por actores políticos de la oposición del país, con el objetivo de hacerle frente al partido Movimiento de Regeneración Nacional y al propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Tras un proceso interno, esta coalición eligió a Xóchitl Gálvez como su aspirante común, quien competirá por la presidencia de la República Mexicana en las elecciones del próximo año. A este respecto surgen cuestionamientos sobre la justeza del proceso de elección de candidata, así como de las debilidades del Frente Amplio. Estos temas y más se discutirán en la emisión de hoy de Lo Marginal en el Centro. Buenas noches a quienes nos acompañan en esta emisión de Lo Marginal en el Centro. Bienvenidas y bienvenidos. El programa de esta noche está dedicado a comentar la reciente elección de la candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, quien el pasado fin de semana recibió la constancia que la acredita como tal. Para hablar de los claroscuros de este tema, me acompaña Alejandro Envila Fischer, quien es abogado por la UNAM, periodista y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha sido columnista político en El Día y Uno más Uno. Alejandro, buenas noches. Bienvenido a Lo Marginal en el Centro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A tus órdenes. Un privilegio estar con ustedes. También está con nosotros David Padilla Macayo, quien es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en Ciencias Políticas por la UNAM, profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México, especialista en procesos electorales, Premio Nacional de Estudios en Investigaciones Sociales y primer lugar en el Concurso Nacional de Estudios Electorales. David, un gusto que nos acompañe en esta emisión. Bienvenido. Gracias, Jenny. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches. Comencemos entonces. Cuando el Frente Amplio por México anunció su proceso para elegir al próximo candidato o candidata a la presidencia de la República, se presentaron 13 candidatos y candidatas. Se acordó inicialmente el levantamiento de una encuesta para determinar al ganador o ganadora, pero conforme fue avanzando el proceso, los candidatos más débiles fueron bajándose del carro, de manera que a una semana antes de la fecha acordada, se contaba solamente con la participación de Xóchitl Gálvez del PAN y de Beatriz Paredes del PRI. Sin embargo, el presidente de este último partido, Alito Moreno, declaró que el PRI apoyaría a la candidatura de Gálvez, dejando de lado a la priista Beatriz Paredes. David, ¿cuáles creen usted que son las intenciones de la dirigencia del PRI al declarar ganadora a Xóchitl Gálvez sin que haya el proceso acordado de por medio? Mira, Jenny, sí hubo encuestas. No hubo la encuesta que acordó el Frente, pero la decisión tanto de Alito como de Beatriz como de Xóchitl se basó en varias encuestas, algunas serias y otras no tan serias, sobre las preferencias de los miembros del Frente. Es decir, sí hubo varias encuestas, no la que ellos planearon. ¿Cuáles son las intenciones? Uno, no dividir al Frente, es decir, no entrar en conflictos, no hacer lo que aparentemente hizo Marcelo Ebrard al denunciar la inequidad en el proceso y ya veremos más adelante si provocó o no fractura. Es decir, no dividir. Una. La segunda es sumarse al Frente que ya está armado, sumarse a Xóchitl Gálvez, dado que todos los demás, como tú lo comentas, se fueron bajando o realmente no alcanzaron los niveles en la encuesta y decidieron mejor bajarse. Otra es adelantarse. Yo pensaba que iba a ser Morena quien se iba a adelantar con su candidata y resultó que no, que la que ya se adelantó fue Xóchitl Gálvez, ya tiene constancia, ya no hay nadie en su camino, ya va sola y eso le va a permitir ir formando su estrategia.
se le adelantó a Morena. Cuando yo suponía que Morena iba adelantado, se le adelantó al frente. Otra es ya ir formando la estrategia. Faltan mucho tiempo todavía para la elección. Las autoridades electorales no se han instalado todavía en el año electoral y sin en cambio el frente ya se adelantó. Ya va a empezar a formar estrategias a partir de lo que funciona en el Estado de México. Esa es la ventaja que tiene y ese es el objetivo. A no dividir, sumarse, adelantarse a los demás, bueno, al partido en el poder y ir sumando estrategias. Alejandro, ¿usted cree que esta decisión adelantada produce o aumenta las posibilidades de que el Frente Amplio por México le gane a Morena en la próxima elección presidencial? Definitivamente no. Yo creo que no, yo pienso diferente de David. Me parece que quien más dañado salió de esta negociación popular que culminó con prácticamente el desconocimiento de Beatriz Paredes Rangel como candidata, cuando era la candidata que el PRI había puesto sobre la mesa. No me parece que la mejor, pero era la que puso. Creo que a quien acabó dañando más fue a Xóchitl Gálvez. Me explico. La virtud de Xóchitl Gálvez, la fortaleza de Xóchitl Gálvez, era o es todavía, pero creo que en menor medida, ser una candidata surgida de la ciudadanía, identificada con los ciudadanos y no con los partidos. Cuando primero Santiago Krill se retira para apoyar a Xóchitl, pues lo que hacen es colocarle a Xóchitl la etiqueta de la candidata panista. Efectivamente, Xóchitl ha hecho política al amparo del PAN, al amparo del gobierno panista de Vicente Fox, al amparo de una postulación panista primero a la gubernatura de Hidalgo, que falló, y después a la hoy alcaldía Miguel Hidalgo, que ganó, y luego, bueno, en la lista del PAN al Senado. Pero ella siempre vendió, y además lo hizo con bastante éxito, que ella no milita en el PAN, que no es una candidata atada a los intereses del PAN, que los hay tan fuertes o más que los intereses del PRI. Me refiero a intereses cupulares de los dirigentes de partido, no a los intereses de la militancia panista. Cuando Xóchitl empieza a ser etiquetada como la candidata del PAN, pues empieza a perder atractivo para los ciudadanos que creyeron en ella, que son ciudadanos con una característica además. No creen, por supuesto, no creen en el gobierno de Morena y del presidente López Obrador, pero tampoco creen en los viejos partidos políticos, en el PAN, en el PRI y en el PRD. Primero, en mi opinión, la declinación de Santiago le hace daño a Xóchitl porque la convierte en la candidata panista cuando ella era la candidata ciudadana. El panista era Santiago, la priista era Beatriz y la ciudadana era Xóchitl. La convierte en la candidata panista y luego pues la venta de aire que hace Alito, Alejandro Moreno, un dirigente bastante cuestionado, bastante inescrupuloso y bastante poco ético, bastante desprestigiado, diría yo. Desconoce a su candidata. Yo no creo que haya sido por estrategia y para sumarse a Xóchitl. En mi opinión, y es estrictamente mi opinión, pues lo hizo para negociar impunidad para él, para negociar aparecer en el primer o segundo lugar de la lista plurinominal al Senado. Ya veremos si estoy equivocado o no. A Alejandro Moreno le urge tener fuero. ¿Por qué? Porque conocemos, gracias al gobierno de López Obrador, que ha utilizado la información privilegiada y privada y financiera y fiscal de muchas personas, conocemos de las tropelías de Alejandro Moreno en Campeche, particularmente en el sector inmobiliario, y quién sabe cuántas cosas no conozcamos. Alejandro Moreno le urge tener fuero. Y si él esperaba
a que Beatriz perdiera en la elección, vamos, hubo encuestas, pero no hubo elección primaria, que fue lo que le prometieron a los ciudadanos. Si él esperaba a que Beatriz perdiera en la elección primaria, como aparentemente iba a ocurrir, su capacidad de negociación se reducía. No es lo mismo negociar desde la posición de hago que decline mi candidata si me das lo suficiente, a desde la posición de la derrota. Si quieres seguir en el frente, tienes que aceptar los resultados de la elección primaria. Insisto, a ver, hubo encuestas. Esa parte se cumplió, digamos, pero a la sociedad, a los ciudadanos que no tenemos partido, lo que nos ofrecieron las cúpulas de los partidos PRI, PAN, PRD, fue una elección primaria que tenía que haber ocurrido el domingo pasado, y fue lo que acabó no ocurriendo. No era una encuesta, era una elección primaria. Más o menos 2 y fracción de millones de ciudadanos, que no son muchos, pero tampoco son despreciables, se inscribieron para participar en esa elección primaria. Bueno, lo voy a decir con todas sus letras. El proceso acabó siendo una burla para esos 2,5 o 2 y fracción millones de ciudadanos que se inscribieron porque querían ir a votar, querían participar y acabaron no participando. Concluyo con esto. A ver, esos son la fuerza de Xóchitl. Los ciudadanos son la fuerza de Xóchitl, no los partidos. Los partidos al día de hoy son cascarones que tienen, ellos dicen que tienen estructura, pues no se ha visto porque no son capaces de ganar una elección, y ya no tienen voto duro. El voto duro está en los ciudadanos. A esos le llegó Xóchitl. Si Xóchitl no se revincula con los ciudadanos, puede acabar siendo pues el parto de los montes, puede acabarse desinflando gradualmente como candidata, porque es muy atractiva. Sí, siempre y cuando los ciudadanos le crean, no la vean tan cerca de los partidos. Sí, y en este sentido, parece que la forma en la cual todos se fueron bajando de la competencia, la forma en la que todos y cada uno de los presidentes de estos partidos se alinean a Xóchitl ha sido muy criticada, sobre todo precisamente por la falta de credibilidad que han tenido los partidos políticos, en buena medida ganada por las acciones de sus mismos representantes más importantes. Y quisiera preguntarle a Alejandro si usted cree que esta alineación, un poco ya lo mencionaba, pero que nos detengamos en esto, esta aparente alineación, esta aparente cohesión que existe entre los partidos, hace que Xóchitl aparezca como una candidata más fuerte con posibilidades de vencer a quien resulte ganador o ganadora de la encuesta de Morena? A ver, yo creo que no. Entiendo que es necesaria la unidad, sí lo entiendo, pero en mi opinión, si Xóchitl puede ser competitiva, no es con los votos de los partidos. Esos tendría que darlos por descontados, pero con eso no le alcanza. Y necesita la unidad de los partidos, sí. Eso lo entiendo, y creo que es muy claro. Pero lo que más necesita es entusiasmar a los ciudadanos que no tenemos partido. Insisto, demasiada cercanía de Xóchitl Gálvez con estos partidos, y vamos a ver qué tanto es capaz de distanciarse a la hora de que se negocien las candidaturas. Demasiada cercanía le va a hacer daño, la va a convertir en un político más, en un personaje político más de la política partidista, de la partidocracia, que se desprestigió con sus acciones y que el presidente López Obrador se ha encargado de desprestigiar todos los días a lo largo de 5 años de su sexenio, ahora sí ya 5 años cumplidos, aunque en ese desprestigio vaya Morena también, pero vamos, cuando el presidente habla de la mafia del poder y de los partidos y del abuso, todos los adjetivos que utiliza, claro que le quedan a los excesos
que hemos visto de gente como Alejandro Moreno, de gente como Marco Cortés, de otros dirigentes priistas y panistas del pasado reciente, pero también le quedan a Morena, ¿eh? Al presidente no le importa estarse cargando la credibilidad de su propio partido, porque ese no es un partido, es más un movimiento construido alrededor de él. Mientras él sea popular, Morena tendrá votos. No importa, y bueno, estamos llenos de ejemplos de malas decisiones de gobierno a nivel estatal y municipal de gobernantes de Morena, y bueno, también de malas decisiones de gobierno a nivel federal del gobierno del propio presidente, y sin embargo, mientras el presidente sea popular, vamos, te voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Mientras el presidente sea popular, a la gente no le está importando que se quedó sin medicinas y sin servicios médicos, y tampoco le está importando algo tan sensible, sencillo y delicado como lo que ha subido el precio de la tortilla en los últimos años. Es de auténtico escándalo en un país en el que todos comemos tortillas. ¿Sí? El nivel de inflación desbordado, pero como el presidente es popular, con que él diga que el dólar está más barato que nunca, pues yo te invito a que me digas de qué te sirve a ti que el dólar esté barato si la tortilla está cara. O sea, sí. El presidente está, vamos, y le ha funcionado la estrategia y todos los días camina con la misma porque le ha funcionado. Su popularidad sí se ha traducido en votos para Morena. Xóchitl va a ser competitiva con los partidos unidos. ¿Los necesita unidos? Sí. Pero con esos votos, insisto, no le alcanza. Xóchitl necesita entusiasmar, como había empezado a hacerlo, y hacer soñar a los ciudadanos sin partido. Esta coalición ya existió, ya la hemos visto operando. ¿Qué ocurrió? Y tú tienes bien documentado eso. ¿Qué ocurrió en el Estado de México con Alejandra del Moral? Que no fue capaz de entusiasmar a los ciudadanos y hacerlos salir a votar. La gobernadora Delfina Gómez va a gobernar el Estado de México con un 20-25% de votos del total del padrón, cuando mucho, con un nivel de abstencionismo altísimo. Es decir, Delfina tampoco fue capaz de entusiasmar a los ciudadanos, ¿no? Pero vamos, pues Delfina tenía el aparato del gobierno de su lado, del gobierno federal de su lado, y además la inacción del gobernador del Estado de México, que prácticamente se cruzó de brazos y no apoyó a su candidata. ¿Sí? Alejandra, que se supone era una candidata que quisieron darle un perfil ciudadano con la unidad de los partidos, no le alcanzó, se quedó muy lejos. ¿Por qué? Porque no entusiasmó a los ciudadanos. Insisto, hoy los votos de los partidos no alcanzan. Necesitas los votos de los ciudadanos, y en este caso, en el caso de Xóchitl, de los ciudadanos, de las ciudadanas, que no están de acuerdo con el gobierno del presidente López Obrador y con Morena. O que buscan una nueva cara política, ¿no? Que buscan algo diferente a los partidos de siempre, sí, y que no quieren a Morena, pero que tampoco les interesa que regrese el PRI o que regrese el PAN. Y que además tampoco están tan entusiasmados con el discurso de la tercera vía de Dante Delgado, un político priista, viejo, formado al amparo de Fernando Gutiérrez Barrios, de Carlos Salinas de Gortari, que hoy se disfraza de ciudadano y dice, nosotros somos la tercera vía. Pues, ¿cuál tercera vía, no? Es un dinosaurio pintado de naranja, pero es un dinosaurio al fin y al cabo. Y tan es dinosaurio que ya lo estamos viendo, las decisiones de Movimiento Ciudadano son cupulares y hoy le están costando, pues que Alfaro ya se peleó con él, que el joven Colosio Riojas ya dijo, yo no voy y más bien apoyemos a Xóchitl. No digo que se esté resquebrajando, pero el control de Dante Delgado es un control vertical y de viejo cacique de la política, tiene límites
Y esa pues tampoco es una tercera vía, ¿no? Sin embargo, sí puede funcionar para dividir el voto y para entusiasmar ciudadanos, si logra conseguir un candidato con rostro ciudadano y que no esté de acuerdo con los partidos, y no va a ganar, pero le puede restar a Xóchitl Gálvez y al frente 5, 6, 7, 8, 10 puntos que pueden acabar siendo definitivos, ¿eh? Yo creo personalmente que el Movimiento Ciudadano trabaja para Morena y para el presidente López Obrador, y su misión es dividir el voto opositor. Justo lo que denunciaba hace unas horas, el día de ayer, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas. Yo no voy a ser el irresponsable que divida el voto opositor. Deberíamos apoyar a Xóchitl contra lo que ha venido diciendo Dante Delgado. Pero vamos, el escenario es el de partidos desprestigiados, ciudadanos sin partidos, que andan buscando un candidato o una candidata, ya tienen una, se llama Xóchitl Gálvez, que se identifique con ellos, no con los partidos y sus intereses. Y del otro lado, bueno, pues el aparato del partido oficial, de lo que intenta ser un partido de Estado, que es Morena, la refundación del sistema de partido de Estado y el regreso de la presidencia imperial con el estilo personal de gobernar de López Obrador, ¿no? Donde ¿qué hora es en este momento? Pues la que el señor presidente diga, ¿no? O sea, y las cosas son como el presidente dice, como si el presidente fuera especialista en economía, especialista en derecho, especialista en educación, especialista en medio ambiente, especialista en alimentación y especialista también en servicios médicos. David, en el proceso en el que se eligió a Xóchitl Gálvez, parece que no está tan claro si ella sale completamente fortalecida o si más bien aparece ahora como un lastre con el que tendrá que cargar a lo largo de su campaña. ¿Cuál es la perspectiva que usted considera en este sentido? ¿Sale Xóchitl y el frente más fortalecida? Sí sale fortalecido. Las encuestas más serias, hay un ruido de encuestas, pero entre las más serias la marcan a solo 5 puntos si la comparan contra Claudia Sheinbaum, a solo 5, 47 contra 42. Sale menos fortalecida si la comparan contra los dos candidatos más fuertes de Morena, que es Marcelo Ebrard. Ahí aumenta la diferencia de Morena. Parecería ser que el voto machista por ahí va a jugar. Xóchitl Gálvez sale fortalecida. Está a solo 5 puntos de una de las encuestas más serias. Aún falta mucho tiempo. Ya se adelantaron todos, lo cual le da la ventaja a Xóchitl Gálvez para ir avanzando en el terreno que ya adelantó durante 5 años o más Claudia Sheinbaum. El nombre de Xóchitl Gálvez no es muy conocido para aquellos que no son diestros en la información de la política y de los partidos en México. Les es un nombre nuevo, es un nombre novedoso y además parecería poco creíble, pero es un nombre más mexicano que el de Claudia. Y eso en el imaginario de los electores está jugando. No solo es Xóchitl, sino es Xóchitl la que viste con vestidos regionales, que habla 2 dialectos y que además es senadora. Creo que sale fortalecida de esto que podríamos llamarle banderazo adelantado o esta salida adelantada de Xóchitl Gálvez. Falta mucho tiempo. Tanto ya se adelantaron los partidos que le ganaron a las autoridades electorales. Los partidos ya están listos. Las autoridades electorales todavía no. Y eso le da ventaja a Xóchitl Gálvez también, que aún no ha iniciado formalmente el proceso electoral y hay tiempo para recuperar el camino. Usted ha mencionado la necesidad de que Xóchitl Gálvez conecte con la gente que no está conforme con la partidocracia a la que nos hemos acostumbrado en México. ¿Cuáles serían las alternativas para que se pueda dar
esta nueva forma de hacer política cargando con el peso de los viejos partidos? Mira, yo creo que Xóchitl debería construir un discurso muy claro, explicarle, no es fácil, explicarle a la sociedad, a ver, si vamos a derrotar a Morena, que ese es su objetivo, hoy, como están las cosas, necesitamos del registro de los viejos partidos. ¿Por qué? Porque el dinero para hacer campaña, el dinero legal para hacer campaña lo tienen ellos, la prerrogativa la tienen ellos. Pero el registro para las candidaturas lo tienen ellos. Entonces necesitamos negociar y coexistir con ellos. Pero los votos los tienen los ciudadanos, ustedes los ciudadanos, yo soy candidata de ustedes. Necesito que me ayuden a negociar con los partidos para que al menos la mitad de las candidaturas sean para dirigentes ciudadanos, y la otra mitad se las tenemos que dejar a ellos. Y vamos a hacer un gobierno de coalición con ellos y con ciudadanos. Xóchitl tiene que reivindicar, en mi opinión, su condición de candidata ciudadana. Eso le va a costar que los partidos la quieran controlar, que la quieran acotar, que se le pongan difícil en la negociación. Pero, a ver, ella tiene una carta importante. Sin ella, partidos como el PRI corren el riesgo hasta de perder el registro. De ese tamaño es la desproporción, el desprestigio. El PRD sin duda perdería el registro, pero el PRI también está en ese riesgo, y el PAN está en riesgo de bajar a menos de 10 puntos. Necesitan una candidatura como la de Xóchitl para ellos seguir vivos, pero además para que sus candidatos lleguen a las cámaras legislativas, necesitan una candidatura presidencial muy atractiva que arrastre a las demás candidaturas. Entonces, creo que Xóchitl tendría que negociar con ellos. A ver, la mitad de las listas y la mitad de las candidaturas son de ustedes, pero la mitad son de los ciudadanos. Y yo soy la candidata de los ciudadanos que va a reconstruir la política con ustedes, pero ya no solitos. Ahora tendrán que hacerle espacio a los ciudadanos. Tendrán que hacerle espacio a las verdaderas organizaciones de la sociedad civil. No solo a los membretes de cúpula como los que maneja Claudio X González. No, a las verdaderas organizaciones de la sociedad civil. Creo que ese es el camino, creo que esa es la ruta. No es fácil. ¿Por qué? Pues porque está plagado de intereses. Pero, en mi opinión, por ahí es por donde tendría que caminar Xóchitl Gálvez. Si pierde su frescura y si pierde ese halo ciudadano que tiene, si se convierte, y por eso creo que le hicieron daño con esta negociación para dejarla solita y ungirla, porque ese ungimiento acabó en imposición, en negociación popular e imposición. Si pierde su halo ciudadano, Xóchitl habrá perdido todo su atractivo como candidata. Será una candidata más de los viejos partidos políticos. David, quisiera preguntarle para ir cerrando con la conversación, ¿cuáles son las alternativas que usted considera que puede tener Xóchitl Gálvez y el Frente Amplio para hacer una campaña efectiva en contra de Morena y que de alguna manera logre superar las deficiencias, los problemas con que se enfrentó el Frente Amplio durante la elección del Estado de México? La alternativa que tienen es no cometer los errores que cometieron en el Estado de México con Alejandra del Moral. Me regreso muy rápido a este escenario. En el Estado de México, la oposición, el partido en el poder esperó a que Morena postulara a su candidata e inmediatamente diseñaron a una candidata que tenía todas las características opuestas, pero era mujer, para utilizarlo como alternativa.
Aquí ocurrió más o menos lo mismo, comparándolo. Primero dejaron que Morena y su alianza nominara a Claudia Sheinbaum. De todos modos, la nominación de Claudia fue cupular, de todos modos. No hubo alternativa. En esta ocasión no es como en los años 80 o 90 en el que se consultaba las bases militantes o partidistas. En ambos casos fue cupular. En ambos casos fue por encuesta, es decir, un instrumento muy certero, muy riguroso, menos costoso, menos conflictivo, y en ambos casos son mujeres. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Como Claudia Sheinbaum ya estaba destapada desde hace mucho, entonces tuvieron que buscar a una mujer que fuera diametralmente opuesta para que el elector marcara opciones entre las dos mujeres. La alternativa en estrategia electoral que le queda a la oposición, en este caso, es apelar a una mujer reciente, o al menos en el imaginario de muchos electores, es una mujer joven, es una mujer ligada a grupos autónomos, es una mujer que habla dialectos, es una mujer que no viste fashion como viste Claudia o como vistió en algún momento la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, que derrumbó por completo su candidatura, entre otras cosas. Le van a apostar a oponer la imagen. Que no se nos olvide que no son elecciones de ideologías, no son elecciones de partidos, son elecciones de personas. Entonces, la alternativa es construir una imagen de una mujer diferente a Claudia Sheinbaum, que es lo mismo que hicieron en el Estado de México, pero falló la estrategia y además Delfina iba en caballo de Hacienda. Aquí la alternativa, y tienen largo tiempo todos, es diseñar estrategias basadas en personas, en imágenes. Pues con esto iríamos cerrando la conversación, a menos que Alejandro o David quisiera agregar algo a la plática. Si me permites, Jenny. Sí, adelante, adelante. Son decisiones cupulares en ambos casos. El elector solo va a ser convocado a ratificar una de las dos opciones, porque solo va a haber dos. Aunque Marcelo Ebrard se vaya a Convergencia, lo de menos es diseñar el discurso y cambiarlo después de lo que dijo que no. Eso es lo de menos. Va a haber solo dos alternativas. El elector en este momento no tiene alternativas. Yo como elector me siento triste porque no hubo alternativas, no las hay. Seguimos el esquema del Estado de México. Ese es un buen laboratorio para las cúpulas partidistas, empresariales y todas las demás que hay. Es una elección de partidos, no es una elección de ciudadanos. Aunque los ciudadanos vamos a ir a tachar una urna, no es una elección de ciudadanos, es una elección de cúpulas. Gracias. Sí, muchas gracias, David. Esta perspectiva también es muy importante, no perderla. Alejandro, no sé si guste usted agregar algo en este sentido u otro. Nada más, yo cerraría diciendo, no estoy de acuerdo, yo creo que la elección es de ciudadanos. Yo creo que los partidos tienen los registros legales y la prerrogativa, los ciudadanos tienen los votos. Y efectivamente, ahí sí estoy de acuerdo con David, no hay alternativas más que estas. Si Movimiento Ciudadano hace algo, será para dividir el voto y ayudarle a Morena, nada más para eso. ¿Sí? Pero yo creo que ningún partido hoy, Morena tiene los votos que compra con los programas de gobierno. Contra eso tiene que luchar la oposición, pero ningún partido hoy tiene posibilidades reales de, con su estructura, ganar una elección. Necesitan del voto ciudadano. Por eso para mí es importante que Xóchitl deje de distanciarse de los ciudadanos, porque los partidos no le van a aportar votos. El PRI ya no tiene voto duro. La estructura del PRI es un mito genial hace muchos años. El PAN nunca ha tenido una estructura de voto duro. A ver, el PAN es un partido de 300,000 militantes.
y todos con algún tipo de interés. Con 300,000 militantes, aunque le sumes a sus familias, no ganas ninguna elección estatal, mucho menos una nacional. Pues, yo entiendo y estoy de acuerdo con David en que son las cúpulas, sí, pero los partidos no tienen los votos. ¿Qué pasó en el Estado de México? ¿Por qué fracasó Alejandra? Bueno, pues porque Alejandra le hizo caso a un remedo de ciudadano que se llama Claudio X González, que le dijo que le iba a llevar a los ciudadanos a votar y no los pudo llevar. ¿Por qué? Porque no representa intereses de ciudadanos, representa intereses de una cúpula empresarial muy rica, y fue incapaz de llevarlos a votar. Pero a ver, si la elección fuera de partidos, ¿dónde están los votos del PRI, del PAN y del PRD que fueron juntos en el Estado de México? No aparecieron. ¿Por qué? Porque sus votos, sus estructuras son totalmente insuficientes, son un esqueleto. Hoy los partidos son esqueletos. Los ciudadanos no tienen confianza en ningún partido, incluyendo el partido del presidente López Obrador. Pues, quien puede llevar a votar masivamente a los ciudadanos y a refrendar decisión cupular, si es cierto, a refrendar una decisión cupular en un sentido o en el otro, son los candidatos. En eso estoy de acuerdo con David. Pero bueno, ahí está el mercado de Xóchitl, en los ciudadanos. Si Xóchitl se quita el disfraz ciudadano y se pone el disfraz partidista, va a perder su atractivo. Concluyo con eso. Muchas gracias. Sí, yo agradezco muchísimo la participación de Alejandro, la participación de David, porque creo que al final ambas perspectivas contribuyen a clarificar una preocupación que tenemos muchos y muchas mexicanas, que es la construcción de una democracia verdaderamente ciudadana, que tenga en la perspectiva principalmente los problemas más sentidos por la mayoría de la población en nuestro país. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, David, y agradezco también a quien nos acompañó en esta emisión de Lo Marginal en el Centro. Que tengan muy buenas noches.